La parte del hemograma, pues recordamos que son 3 líneas celulares. Ayer vimos una que fue la de la serie roja, ¿no? Lo que son los linfocitos. Hoy vamos a ver las otras 2 líneas celulares, lo que son glóbulos blancos y plaquetas. ¿Listo? Bueno, entonces recordemos que nuestro cuerpo está en contacto con múltiples microorganismos, bacterias, virus, hongos, ¿cierto? Que cuando invaden tejidos profundos generan infecciones. Pero nosotros tenemos unas células que se encargan de generar una respuesta inflamatoria para poder combatir esas infecciones. Y esas células son los leucocitos. Nosotros podemos, con el hemograma, poder determinar cuál es el posible agente que puede estar causando esa infección dependiendo de qué tipo de leucocitos esté aumentado. ¿Listo? Los leucocitos se dividen en 2 tipos, unos granulocitos y unos agranulocitos. ¿Listo? Granulocitos, ¿por qué? Porque tienen estas células gránulos azurófilos que se encargan de la hidrólisis y de la fagocitosis de las bacterias, los virus y los hongos, y los agranulocitos pues no tienen gránulos, ¿listo? Pero se encargan de ¿qué? De una inmunidad adquirida, tanto en la formación de células plasmáticas o de anticuerpos, como en la presentación de esas bacterias a los granulocitos para que puedan cumplir su trabajo de hidrólisis. Nosotros contamos, o nuestro hemograma nos da 5 tipos de subgrupos celulares, que son los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, los monocitos y los linfocitos. ¿Listo? Bueno, cuando nosotros vemos un hemograma normal, tenemos 2 tipos de valores. Un valor absoluto, ¿listo? Que es el recuento total de este número de células, y un valor relativo, que es un valor porcentual. A nosotros quien nos marca la alteración en la cual nos encontramos es el valor absoluto, no el valor porcentual. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, el grupo grande de leucocitos, el valor normal está entre 4.000 y 11.000 células por litro. Ese es el valor normal. Cuando nosotros encontramos más de 11.000 células por litro, en un hemograma encontramos 12.000, 13.000, 14.000, hablamos de una leucocitosis. ¿Listo? Y cuando encontramos menos de 4.000, hablamos de una leucopenia. ¿Listo? Entonces son los 2 grandes grupos que tenemos que aprender, o las 2 alteraciones que tenemos que aprender. Leucocitosis por encima de 11.000, leucopenia por debajo de 4.000. ¿Listo? Y debemos determinar qué tipo de células, ¿listo? ¿Cuál es el recuento diferencial que está alterado? Si los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos o los basófilos. ¿Listo? Los neutrófilos, el valor normal es entre 2.000 y 7.500. Esos valores pues sí se los tienen que aprender. Si el valor es menor de 2.000, significa que hay una neutropenia. Y si está por mayor o es mayor de 7.500, es una neutrofilia. ¿Listo? Igualmente con los linfocitos. Si es menor de 1.500, estamos frente a una linfopenia. Y si es mayor de 4.000, estamos frente a una linfocitosis. Muy bien. Los monocitos, si son menor de 200, estamos frente a una monopenia, perdón. Y si son mayor de 800, estamos frente a una monocitosis. Los eosinófilos, si son menores de 40, estamos frente a una eosinopenia. Y si son mayores de 400, estamos frente a una eosinofilia. Y los basófilos por lo general hay en muy escasa cantidad. Entonces, basopenia no hay, solo hay basofilia. ¿Listo? Cuando hay células o basófilos mayores de 10 por cada. ¿Listo? Recordemos que todas estas células provienen ¿de dónde? De la médula ósea, de una célula pluripotencial, la cual forma unas unidades formadoras de colonias y que tienen unas
una misma línea base de producción. Las unas forman eritrocitos, las otras forman los granulocitos y los monocitos, y las otras forman las plaquetas, con un precursor que son los megacariocitos. Y tiene una célula madre linfoide que va a formar ¿qué? Los linfocitos. Acordémonos que hay dos tipos de linfocitos, ¿no? Linfocitos B y linfocitos T. Y dependiendo del sitio donde se maduren, pues van a convertirse en linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B, ¿dónde se maduran? ¿Recuerdan? No. En la médula ósea. Los linfocitos T, ¿dónde se maduran? En el timo. Muy bien. Bueno, la primera línea celular de los granulocitos es los mieloblastos. Entonces, lo primero que se forma es la unidad formadora de colormía, es los mieloblastos. Estos mieloblastos son células inmaduras, no tienen gránulos azurófilos, miden alrededor entre 10 y 15 micras y no tienen un poder o una función inmunitaria. ¿Listo? ¿Por qué es importante saber esto? Porque les decía anteriormente, porque nosotros podemos encontrar en nuestro hemograma células inmaduras, como mieloblastos. Estos mieloblastos se convierten en promielocitos, y los promielocitos ya comienzan a tener unos gránulos pequeños azurófilos, sin embargo todavía no tienen capacidad inmunitaria. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son gránulos primarios o gránulos inmaduros. De ahí se convierten en mielocitos, y los mielocitos ya contienen unos gránulos que son azurófilos con algo de actividad inmunitaria. O sea, pueden producir hidrólisis, pero todavía no pueden fagocitar porque siguen siendo gránulos primarios. Hasta aquí, en estas tres primeras líneas celulares, estas células todavía tienen función mitótica. ¿Qué es la función mitótica? O sea, que pueden dividirse en otras células iguales. De aquí para abajo ya la función de estas células ya no es mitótica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya no pueden dividirse en células iguales, sino únicamente pueden comenzar a madurar. Entonces, desde aquí, desde los metamielocitos, ya no se dividen, sino únicamente maduran. ¿Listo? Los metamielocitos ya comienzan a tener funciones de gránulos secundarios, ya tienen peroxidasas, pero todavía no pueden fagocitar porque son células muy pequeñas, a diferencia de los glóbulos rojos, que eran células grandes, ¿cierto? Y luego tenemos el último precursor, que es el callado. ¿Listo? El callado ya tiene gránulos secundarios, tiene algo de actividad fagocítica, pero no es una actividad muy buena. ¿Listo? O sea, no puede destruir bacterias. ¿Listo? Pero sí nos indica que la respuesta inmunitaria se está desbordando. Y de ella tenemos el segmentado. El segmentado es también lo que llamamos el granulocito, que puede ser de tres tipos, ya lo dijimos: eosinófilo, neutrófilo o basófilo. Como les dije anteriormente, estas tres primeras células se encuentran en un compartimento mitótico y ahí se van a encontrar, todo este proceso lo realizan en la médula ósea. ¿Listo? En este compartimento mitótico se encuentran por 6 a 7 días. ¿Listo? Que es donde comienzan a dividirse y se pueden dividir en otras células iguales. Luego de esos 6 a 7 días, igualmente en la médula ósea, entran a un compartimento posmitótico y ahí se encuentran por otros 6 a 7 días, donde ya no se dividen, sino únicamente maduran. Y una vez se convierten en segmentados, pasan hacia el torrente sanguíneo. De la médula ósea salen al torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo se encuentran muy poco tiempo, aproximadamente entre unas 8 a 20 horas. Después de esas 20 horas pasan directamente a los tejidos, ¿listo? Donde permanecen otros días, entre 4 a 5 días, viendo si es que hay infección, si es que los necesitan para algo. Si no los necesitan para nada, ellos mueren por apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Muerte celular programada. Muy bien.
¿cuál es la función de cada una de estas células? ¿Listo? Entonces esto es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, como les dije anteriormente, cuando nosotros tenemos aumento de los leucocitos, lo que nos indica es que hay una respuesta inflamatoria. Cualquier enfermedad, cualquiera que sea, nos puede generar una respuesta inflamatoria. Una infección nos puede generar una respuesta inflamatoria. Un cáncer nos puede generar una respuesta inflamatoria. Una enfermedad autoinmune nos puede generar una respuesta inflamatoria. Sin embargo, estas células, estos neutrófilos, nos pueden guiar hacia qué nos está produciendo una respuesta inflamatoria. ¿Cuál sería la posible causa de esa respuesta inflamatoria? Entonces, ¿cuál es la función de los neutrófilos? Los neutrófilos tienen gránulos primarios y secundarios. Primarios que contienen metaloperoxidasas y secundarios que contienen lisocimas y contienen lactoferrina. Los gránulos primarios se encargan de hidrolizar bacterias. ¿Listo? Los gránulos secundarios se encargan de fagocitar bacterias. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los neutrófilos tienen gran respuesta frente a un agente infeccioso de tipo bacteriano. ¿Listo? Entonces, si ustedes encuentran una leucocitosis a expensas de unos neutrófilos elevados, lo posible que puede tener ese paciente es que una infección de tipo bacteriano. ¿Listo? Otra de las funciones que tienen los neutrófilos, aparte de hidrolizar y fagocitar bacterias, es que también puede hidrolizar y fagocitar hongos. ¿Listo? Entonces tiene acción contra bacterias y contra hongos. Entonces, si usted tiene una leucocitosis con neutrofilia, ¿qué pensará? El paciente tiene una infección, ya sea por bacterias o está haciendo una reacción inflamatoria, ya sea por bacterias o por hongos. Es lo primero que uno debe pensar. Si usted ya le toma, por ejemplo, un cultivo, le tomó una placa de tórax y no vio que no tenía ningún tipo de infección, pues uno ya piensa en otras cosas, pues más complicadas. Posiblemente el paciente tenga un tumor, que posiblemente el paciente tenga una enfermedad autoinmune y por eso está haciendo respuesta inflamatoria. Pero lo primero que uno piensa es que el paciente tiene una infección. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Recuerden que cuando los neutrófilos generan toda su función o producen su función o realizan su función, lo hacen a través de 4 pasos. ¿Cuáles son los 4 pasos que realizan los neutrófilos para hacer su función? ¿Recuerdan? ¿No? Adhesión, metaxis, fagocitosis y bacterias. Muy bien. ¿Cuáles? Adhesión. Ajá. ¿Y qué es la adhesión? Adhesión. Sí, leen, pero. Bueno, la adhesión es cuando llega al tejido y comienza a mirar si es que pasa A adherirse. No. La adhesión cuando llega al tejido y hay anteriormente a eso hay una etapa de rodamiento. Entonces se adhiere al tejido para pasar al lugar donde se está afectado. Muy bien. Lo que hace en este proceso de adhesión es pasar del torrente sanguíneo a través del endotelio vascular hacia un tejido. Eso es lo que hace. ¿Listo? Se va por el endotelio vascular. Luego hace quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Es cuando ya el sitio de la infección comienza a llamar todos los neutrófilos que se encuentran o que ya han pasado hacia el tejido endotelial. Luego hace fagocitosis. Fagocita las bacterias que se encuentran en ese sitio de infección y por último hace bacteriolisis. Entonces comienza a generar todas las enzimas hidrolíticas para poder destruir la bacteria. ¿Listo? Muy bien. La segunda célula son los eosinófilos. ¿Listo? Los eosinófilos tienen 2 funciones. Entonces, una función frente a parásitos y una función frente a reacciones alérgicas. La función frente a parásitos es una función, bueno, esos, primero que todo, los eosinófilos son unos fagocitos débiles. ¿Listo? O sea, no son buenos fagocitos como los neutrófilos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los parásitos son muy grandes, entonces no los pueden fagocitar. Entonces solo tienen una función hidrolítica. Ellos comienzan a degranularse, ¿listo? De los gránulos que ellos tienen, a eliminar todas las enzimas o a sacar todas esas enzimas. ¿Para qué?
para poder destruir el parásito. ¿Listo? Y la otra función que tienen es una función contra agentes alérgicos. ¿Listo? ¿Cómo lo hacen? Entonces, los basófilos y los monocitos producen un factor quimiotáctico de eosinófilos. Cuando hay una reacción alérgica, sea por cualquier cosa, por un medicamento, por una comida, nuestro cuerpo comienza a producir basófilos. ¿Listo? Y los basófilos son los que hacen que a nosotros nos dé esa reacción alérgica, que nos produzca rasquiña, que nos coloquemos rojos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacen los basófilos? Los basófilos y los monocitos producen una sustancia que se llama factor quimiotáctico de eosinófilos. ¿Y qué es lo que hace esa sustancia? Comienza a reclutar eosinófilos, los llama, les dice, venga que hay una alergia. ¿Listo? Y los eosinófilos lo que hacen es unirse a ese complejo de antígenos. ¿Para qué? Para disminuir esa respuesta inflamatoria. ¿Listo? Entonces, como comienza a llamar muchos eosinófilos, ¿qué va a hacer la médula ósea? Va a producir más eosinófilos y por eso vamos a encontrar eosinófilos aumentados en sangre. ¿Por qué? Porque está llamando a la producción de este tipo de células. ¿Listo? Y los basófilos. Entonces, los basófilos, ¿dónde los vamos a encontrar aumentados? Ya les dije, cuando hay reacciones alérgicas pueden estar aumentados. ¿Para qué? Porque producen pues, toda la cascada inflamatoria y la cascada sintomatológica. Y van a producir tres tipos de sustancias importantes. ¿Qué es cuál? Heparina, que es un anticoagulante, va a producir histamina, ¿listo? Que es quien hace toda la reacción alérgica, y va a producir el factor quimiotáctico de eosinófilos, que es llamar a los eosinófilos para que se disminuya esa respuesta inflamatoria. Muy bien. Tenemos las otras células, que son los agranulocitos. Los agranulocitos, ya sabemos que son de dos tipos, linfocitos y monocitos. Los monocitos son las primeras células o son células inmaduras. ¿Cuál es la función de los monocitos? Los monocitos lo que hacen es cuando hay una infección, sobre todo por bacterias, van del torrente sanguíneo hacia el tejido y en el tejido se convierten en macrófagos. Y los macrófagos también tienen función hidrolítica y función de fagocitosis. O sea que los monocitos, ¿será que se aumentan? Sí, cuando hay infecciones bacterianas. ¿Listo? Y los linfocitos. Entonces acordémonos que hay dos tipos de linfocitos, linfocitos B y linfocitos T. Y estos hacen parte de la inmunidad adquirida. ¿Cuál es la función de esos linfocitos? Formar anticuerpos para la presentación de antígenos a los granulocitos. O sea, cogen, si hay una infección viral o una infección bacteriana, ellos van donde esta bacteria, donde estos virus sobre todo, van donde el virus, lo reconocen y se lo presentan al granulocito. ¿Y el granulocito qué es lo que hace? Lo fagocita y produce pues, todo el proceso inflamatorio, lo fagocita y le hace bacteriolisis. ¿Listo? Entonces esa es la función de los linfocitos. Bueno, mirando este leucograma, entonces, ¿qué tendría este paciente? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que ver? No, la serie roja. Entonces, ¿cómo está la serie roja? Entonces, acuérdense que ustedes tienen que ver las tres series. Serie roja, serie blanca y serie plaquetaria. Entonces, ¿cómo está la serie roja de este paciente? Normal. Hemoglobina de 13, hematocrito 37. ¿Está? Normal. Listo. Entonces, ¿está anémico? No. ¿Está policitémico? No. ¿No sirve para algo más la serie roja? No, para ver si hay anemia o policitemia, nada más. Ahora sí nos vamos a la serie blanca. Entonces, ¿cómo están los glóbulos blancos? Bajos, muy bien, están por debajo de 4.000, están en 3.800. Este paciente tiene ¿qué? Una leucopenia, muy bien. De ahí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿A expensas de qué células están disminuidas? Entonces, ¿a expensas de quiénes? De los neutrófilos, de los linfocitos, de los monocitos, de los eosinófilos o de los basófilos. ¿Cuáles son las células que están disminuidas?
¿Cuáles? Linfocitos y neutrófilos. ¿En cuántos son los neutrófilos? Pues no mucho, ¿no? 2100. Ah, ¿Linfocitos en cuánto? 900. ¿Cuál es el valor normal? Por encima de 1500. Entonces han disminuido las expensas de los linfocitos. O sea, ¿qué tendría este paciente? Una leucopenia. ¿Con qué? Con linfopenia. ¿Listo? Ahora sí, esa es la parte fácil, eso es lo que hace todo el mundo. Ahora es lo difícil. No. Ahora sí, ¿qué es lo difícil? Buscar la causa. ¿Listo? Buscar la causa. ¿Por qué este paciente tiene los leucocitos bajos a expensas de los linfocitos? Y hay muchas enfermedades que pueden producir eso. ¿Listo? Entonces, lo que les decía anteriormente, ¿cómo se ven las alteraciones? Entonces, primero miramos el recuento de leucocitos, si se han aumentado o disminuidos. Posteriormente vemos la fórmula leucocitaria, sobre todo el valor absoluto, que es quien nos marca cuál es la línea celular que está aumentada o disminuida. Luego debemos ver si hay desviación a la izquierda. ¿Qué quiere decir si hay desviación a la izquierda? Si hay células inmaduras. Si hay células inmaduras de más de 3 a 5%, quiere decir que hay una desviación a la izquierda. ¿Listo? ¿Qué células inmaduras podemos encontrar? Callados. Entonces eso nos indica que hay una desviación a la izquierda. Pues si nosotros encontramos en este hemograma que nosotros vemos aquí neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, monocitos y callados del 10%, ¿qué quiere decir? Que tiene una leucopenia con linfopenia con desviación a la izquierda. ¿Qué nos puede sugerir eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede estar pasando en el cuerpo del paciente? Porque está peleando contra una infección grave, por eso La médula la médula está produciendo bastante. Muy bien, que puede haber una infección grave. ¿Donde qué? Donde los neutrófilos o los linfocitos no están alcanzando a controlarla y la médula está produciendo demasiadas células que ni siquiera alcanzan a madurar para poder ir al sitio de la infección. ¿Listo? Muy bien. Y por último debemos ver si hay otro tipo de células que se llaman células LUC o linfocitos grandes hiperactivos. Puede haber normalmente menos del 4% de estas células, pero siempre que encontramos estas células en un hemograma, así como vimos aquí el porcentaje, entonces nos puede decir que hay aquí en el recuento diferencial que hay 60% de neutrófilos, linfocitos del 25%, eosinófilos del 6%, monocitos del 9%, nos puede decir células LUC del 10%. ¿Qué significa eso? Que el paciente está produciendo células o linfocitos demasiado grandes, y eso es algo tumoral, sobre todo las leucemias. Entonces, ahí ya no tiene pérdida, pues ya sabe que el paciente tiene una leucemia. ¿Listo? Que es la otra cosa que nos puede indicar. Ya después hará otro tipo de estudios para ver si esa leucemia es una leucemia aguda, una leucemia crónica, una leucemia linfocítica, una leucemia, bueno, un poco de tipo de leucemias que hay. ¿Listo? Pero lo que nos indica el cuadro hemático, que es un examen básico, es eso. Si ya ve las células y dice, no, ese paciente lo que tiene es un cáncer, lo que tiene es una leucemia. Así no tiene que buscar nada más. Bueno, eso lo vamos a pasar. Perfecto. Bueno, como les dije anteriormente, ¿qué es la parte difícil? Buscar la causa. La causa de por qué se aumentaron o se disminuyeron esas células. Entonces, cuando nosotros tenemos una leucocitosis a expensas de neutrófilos, podemos tener neutrofilias primarias o neutrofilias secundarias. ¿Qué quiere decir neutrofilias primarias? Que pueden ser o que no tienen una causa aparente, o sea que no es por infecciones, sino puede ser algo hereditario. ¿Listo? Las neutrofilias primarias es lo último que uno piensa.
¿Listo? Lo primero que deben pensar es en neutrofilia secundaria. ¿Qué nos puede producir ese aumento de neutrófilos? ¿Qué les dije que les puede producir ese aumento de neutrófilos? ¿Qué es lo primero que uno debe pensar? Infección bacteriana. Infección bacteriana o micótica. Esto es la causa más frecuente. Cuando hay infecciones bacterianas o micóticas, pues el paciente va a cursar con fiebre, va a cursar con desviación a la izquierda, más de 5% de callados. Otras cosas que nos pueden producir ya, si es que nosotros descartamos una infección, son los trastornos metabólicos como la cetoacidosis diabética, el hipertiroidismo. ¿Listo? Algunas reacciones inflamatorias por envenenamientos, por plomo, por mercurio, por dióxido de carbono. El estrés nos puede producir leucocitosis con neutrofilia, el ejercicio físico exagerado, el calor, ¿listo? O sea, no hay una causa como muy específica, pero lo que uno siempre piensa cuando un paciente llega es en una infección. ¿Por qué? Porque el paciente a usted le consulta por algo. Entonces, a no ser de que uno se haga tomar un examen de control, por ejemplo, que uno esté ahorita aquí, digamos, voy a tomar un cuadro hemático y que no tenga nada, ningún síntoma, nada, que encuentre una leucocitosis con neutrofilia, pues entonces, ¿qué va a decir? Puede ser por cualquiera de estas otras cosas. Pero si el paciente le consulta, por ejemplo, por dolor abdominal, usted dice, le va a tomar un cuadro hemático y encuentra leucocitosis con neutrofilia, ¿qué va a pensar? Que posiblemente tenga que ese dolor abdominal sea por una infección bacteriana, posiblemente una apendicitis o alguna otra cosa. ¿Listo? Que le esté produciendo ahí. Entonces, si el paciente le consulta por tos y fiebre, le toma un cuadro hemático y ¿qué va a tomar? Le encuentra leucocitosis con neutrofilia. Entonces, ¿qué va a decir? El paciente posiblemente tenga una neumonía, una infección a nivel pulmonar. ¿Listo? Muy bien. Como lo hablamos anteriormente, también tenemos los eosinófilos. Entonces, la eosinofilia ya la hablamos. ¿Por qué nos puede dar? Infecciones parasitarias o reacciones alérgicas. Entonces, ¿qué tipo de parásitos nos pueden producir eosinofilia? Cualquier tipo de parásitos. Infecciones por Pneumocystis toxoplasma, amibiasis, malaria, escabiosis, ¿listo? Y trastornos alérgicos, ¿como qué? Como el asma, como la urticaria, reacciones alérgicas a fármacos, cualquier reacción alérgica, a usted le puede dar eosinofilia. Por ejemplo, las personas que son alérgicas a los mariscos, si van y comen mariscos, y usted le toma un hemograma, ¿qué va a encontrar? Leucocitosis a expensas de eosinófilos. Estos elementos por eso se llaman ayudas diagnósticas. Esto usted sigue en la clínica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si el paciente se comió mariscos y le llegó a usted porque estaba hinchada la boca, usted dice, le voy a tomar un hemograma. Le tomó el hemograma y le salió leucocitosis con eosinofilia. No va a decir, que se intoxicó por parásitos del marisco. No, es una reacción alérgica, por eso se aumentaron los eosinófilos. Los linfocitos. ¿Por qué se aumentan los linfocitos? Pues los linfocitos nos indican infecciones sobre todo de tipo viral. ¿Listo? Entonces, cuando están aumentados, lo primero que nosotros debemos pensar es en una infección por virus. ¿Qué virus? Cualquier tipo de virus. Virus de la gripa, el H1N1, el virus incital respiratorio, virus del sarampión, la mononucleosis infecciosa, bueno, cualquier tipo de virus nos puede producir linfocitosis. ¿Excepto cuál? Excepto uno. ¿Quién me dice? El coronavirus. El coronavirus no produce linfocitosis, sino produce linfopenia. ¿Listo? Infecciones crónicas también por bacterias como la tuberculosis, la brucelosis puede producir, la hepatitis, bueno, que es un virus. Tumores como las leucemias pueden producir linfocitosis, pero en este caso no vamos a encontrar una linfocitosis leve, digámoslo así. Entonces no vamos a encontrar 8.000, 9.000 linfocitos, sino vamos a encontrar una linfocitosis desbordada cuando hay reacciones inflamatorias secundarias a tumores. Monocitosis. Entonces igualmente, monocitosis puede haber en
tuberculosis, brucelosis, endocarditis bacteriana, enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea, sarcoidosis, colitis ulcerosa, tumores como linfomas. Por lo general, cuando usted tiene una respuesta inflamatoria asociada a un tumor, no únicamente se encuentran aumentados los monocitos, sino se encuentran aumentadas todas las líneas celulares: monocitos, neutrófilos, linfocitos, leucocitos. Listo, todas las líneas celulares se encuentran aumentadas. Bueno, la leucopenia. Entonces ya sabemos qué es la leucopenia. Cuando hay leucocitos menores de ¿cuánto? Menores de 4000. ¿Sí? Listo. Cuando nosotros tenemos leucopenia, a nosotros más que ver si el paciente tiene monopenia o eosinopenia, nos interesa ver si el paciente tiene neutropenia. Lo peligroso no es que el paciente, como en el hemograma que les mandé, tenga linfopenia, sino lo peligroso es que el paciente tenga neutropenia. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué puede ser peligroso que el paciente tenga neutropenia? O sea, leucopenia y neutropenia. ¿Cuál es la función de los neutrófilos? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien, combatir agentes infecciosos. ¿De qué tipo? Bacterianos. Y si usted no tiene neutrófilos, ¿qué pasa? No puede combatir. Y si no combate, ¿qué pasa? Se enferma y se muere. Entonces, por eso es importante ver si el paciente tiene neutropenia. Porque si tiene neutropenia, no hay quien combata contra bacterias o contra hongos. Y usted puede adquirir una infección contra bacterias y contra hongos. ¿Listo? Entonces, las neutropenias se dividen en leves, moderadas y severas. Una neutropenia leve es cuando hay una neutropenia leve es cuando hay neutrófilos entre 1000 y 1500. Eso es una neutropenia leve, todavía tiene neutrófilos para combatir alguna infección. Una neutropenia moderada es cuando hay entre 500 y 1000. Y una neutropenia severa es cuando hay menos de 500 células o 500 neutrófilos. Mientras menos neutrófilos haya, ¿qué va a pasar? Pues más riesgo de contraer una infección. ¿Listo? ¿Qué se hace con esos pacientes neutropénicos? Uno debe evaluar si el paciente tiene fiebre o no tiene fiebre. ¿Listo? Si el paciente tiene fiebre, o sea, tiene una neutropenia y tiene fiebre, usted sí o sí tiene que darle antibióticos. ¿Listo? Si el paciente tiene una neutropenia y no tiene fiebre, debe mirar si esa neutropenia es por primera vez o ya la ha venido teniendo antes. Si es la primera vez que tiene esa neutropenia, o sea, nunca la ha tenido y no tiene fiebre, debe descartar que el paciente esté tomando algún medicamento que le esté produciendo esa neutropenia. Todos los medicamentos anticonvulsivantes, todos, o los medicamentos que se utilizan para psiquiatría, clonazepam, el ácido valproico, la gabapentina, ¿qué más? La fluoxetina, todos los medicamentos que son antidepresivos tricíclicos o ansiolíticos producen neutropenia. Entonces lo primero que debe preguntar al paciente es si está tomando algún medicamento cuando el paciente no tiene fiebre. ¿Listo? Y si no está tomando ningún medicamento, posiblemente sea una neutropenia hereditaria familiar. Eso se presenta mucho en los pacientes judíos. Los pacientes judíos presentan neutropenias y son neutropenias hereditarias. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí vamos a ver algo de las plaquetas. Entonces, eso ya
lo vimos, ustedes ya saben de dónde vienen las plaquetas vienen igualmente de la médula ósea, a través de la célula madre pluripotencial. Su precursor principal es el megacariocito. Acuérdense que el megacariocito es una plaqueta de gran tamaño, ¿listo? Eso lo tienen que tener en cuenta, ahorita les explico por qué. ¿Cuál es la función de las plaquetas? Muy bien, la coagulación. Y acuérdense que eso lo hacen a través de cuántos procesos. Primero se produce daño endotelial, hay adhesión plaquetaria, agregación plaquetaria y posteriormente la reparación del daño endotelial para que deje el paciente desangrado, ¿no? Tírala, lo verás ahorita. Bueno, cuando nosotros observamos el hemograma, ¿qué debemos observar? Entonces ya vimos la serie roja, donde vemos hemoglobina, hematocrito. Si hay alguna alteración debemos ver el volumen corpuscular medio para poder clasificar la anemia. ¿Listo? En los leucocitos, ¿qué tenemos que hacer? Mirar la serie blanca, mirar leucocitos y mirar cuál de las células está disminuida y mirar si hay células inmaduras, callados o células DUC. Y cuando vemos las plaquetas también debemos ver algunas cosas especiales. ¿Qué es lo que debemos ver? El recuento plaquetario, el número total de plaquetas. Aquí sí debemos observar el número total de plaquetas. El valor normal de las plaquetas oscila entre 150.000 y 450.000. ¿Listo? Cuando está por debajo de 150.000, hablamos de una trombocitopenia o una plaquetopenia. Y cuando está por encima de 450.000, hablamos de una trombocitosis. ¿Listo? ¿Qué más debemos ver? El volumen plaquetario medio. ¿Por qué es importante ver el volumen plaquetario medio? El valor normal es entre 6 y 9 femtolitros, pero ¿por qué es importante? Porque las plaquetas grandes puede ser que no sean plaquetas, sino precursores, megacariocitos. Y la actividad de esas plaquetas puede estar disminuida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la alteración de las plaquetas no es únicamente por que no haya plaquetas, sino porque hay buena cantidad de plaquetas, pero que no tienen buena función. ¿Listo? O sea, no tienen la función que deben hacer de coagulación. El plaquetocrito. ¿Qué es el plaquetocrito? El volumen ocupado de las plaquetas sobre el total de la sangre. Es como el hematocrito. ¿Para qué nos sirve el plaquetocrito? Eso no nos sirve para nada. ¿Listo? Y la amplitud de variación plaquetaria es la variación del tamaño de las plaquetas. Eso sí nos sirve. ¿Por qué? Porque nosotros también con eso podemos ver cuál es el porcentaje de plaquetas grandes y plaquetas pequeñas. ¿Listo? De la variación plaquetaria. Entonces, este paciente, ¿cuántas plaquetas tiene? 230.000 plaquetas. ¿Listo? Entonces, ¿será bien o será mal? Normal. Entonces, como les decía anteriormente, cuando las plaquetas están por encima de 450.000, hablamos de una trombocitosis. Cuando están por debajo de 150.000, hablamos de una trombocitopenia. La trombocitosis puede ser de dos tipos, pueden ser también primarias o pueden ser secundarias. Primarias, como por ejemplo en los síndromes mieloproliferativos, en las leucemias, ¿listo? ¿Dónde qué? ¿Dónde está el daño? ¿Por qué se están produciendo demasiadas plaquetas? Porque hay infiltración de la médula ósea. El tumor infiltró la médula ósea y estimuló y se están produciendo demasiadas plaquetas. ¿O secundarias a qué? Anemias por deficiencia de hierro, esplenectomía, sangrados abundantes. ¿Listo? La trombocitosis no se trata, nunca se trata una trombocitosis. La trombocitosis, ¿qué nos sugiere? Que posiblemente pueda haber alguna de esas enfermedades. Entonces, ¿qué tiene que tratar para que se quite la trombocitosis? La enfermedad. ¿Listo? La trombocitosis no se trata. La trombocitopenia, cuando hay plaquetas menores de 150.000.
Las causas pueden ser de tres tipos: defecto de producción, distribución anómala o por incremento en la destrucción de plaquetas. ¿Listo? Defectos de producción, por ejemplo, ¿cuándo? En la aplasia medular. La médula está plásica, no produce plaquetas. Infiltración tumoral, radiación, déficit de ácido fólico, vitamina B12, púrpura trombocitopénica adquirida, infecciones, por distribución anómala, que el paciente tenga, tenga esplenomegalia, porque ¿dónde se produce la destrucción de las plaquetas? ¿Dónde se produce el secuestro plaquetario? ¿Dónde se destruyen las plaquetas? ¿Dónde mueren las plaquetas? En el vaso. Entonces, si el vaso está grande, ¿qué pasa? Se van a destruir mucha más cantidad de plaquetas. ¿Listo? O por incremento de la destrucción, por ejemplo, en enfermedades como la sepsis, la púrpura trombocitopénica trombótica, por fármacos, enfermedades autoinmunes como el lupus, el síndrome de Evans, puede producir trombocitopenia. La trombocitopenia también se clasifica, y esta trombocitopenia sí se trata con unas condiciones especiales y se clasifica en leve, moderada o severa. Leve cuando hay plaquetas entre 100 y 150.000, eso es una trombocitopenia leve. Trombocitopenia moderada cuando hay plaquetas entre 50 y 100.000, y severa cuando hay plaquetas menores de 50.000. ¿Listo? ¿Cuál es la indicación de transfundir plaquetas? Entonces, hay dos indicaciones para transfundir plaquetas. Perdón, tres indicaciones para nosotros poder transfundir plaquetas a un paciente cuando el paciente tiene muy poquitas plaquetas. La primera indicación, que el paciente tenga trombocitopenia por cualquier valor, o sea, plaquetas menores de 150.000, y el paciente esté sangrando. ¿Por qué? Porque si está sangrando y no tiene plaquetas, pues no hay quien haga hemostasia. Entonces usted tiene que transfundirle plaquetas, pero siempre y cuando estén por debajo de 150.000. Segundo, que el paciente tenga plaquetas menores de 20.000 con fiebre, o sea, que el paciente tenga plaquetas menores de 20.000 con fiebre. ¿Por qué? Por el riesgo de sangrado. Si usted no tiene plaquetas, pues el riesgo de sangrado es mucho más alto. O que el paciente tenga plaquetas menores de 10.000 sin fiebre. Entonces, las tres indicaciones: trombocitopenia con sangrado, plaquetas menores de 20.000 con fiebre y plaquetas menores de 10.000 sin fiebre. ¿Listo? La única indicación de no transfundir plaquetas, así las plaquetas estén bajas, es que el paciente tenga una púrpura trombocitopénica idiopática. Si el paciente tiene una púrpura trombocitopénica idiopática, así tenga plaquetas muy bajitas, no lo puede transfundir. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué no se lo puede transfundir? Porque la púrpura trombocitopénica idiopática, la PTI, es una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿qué está produciendo nuestro cuerpo? Anticuerpos contra las plaquetas. Entonces, si usted le transfunde plaquetas, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? Va a producir más anticuerpos contra plaquetas. Y eso puede ser más deleterio y más grave para el paciente. Entonces, la única indicación de no transfundir plaquetas, así las plaquetas estén muy bajitas, es la púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿No? ¿No? ¿Seguro? Bueno. Listo, muchachos. Yo había hablado, una de sus compañeras me sugería, porque teníamos examen el lunes, ¿cierto? Que lo hagamos después, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Entonces, el lunes vamos a evaluar todos los temas y la próxima semana hacemos el examen. ¿Listo?